bienvenidos al podcast de Soma. En cada episodio encontrarás información sobre las condiciones relacionadas con problemas de movilidad a través de entrevistas, relatos y pláticas con expertos con la finalidad de conocer más acerca del significado de vivir con enfermedades como el Parkinson, temblores, distonías o ataxias, y ampliar las posibilidades de mejorar la calidad de vida de las personas que las presentan. Este es un espacio para conectar, conocer y ayudar. Síguenos y ayuda a Soma a compartir esta información y así contribuir a crear conciencia y visualizar a las personas con esta problemática. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos. Gracias por escucharnos y saludos a todos. Soy el doctor Roberto Leal Ortega, neurólogo especialista en trastornos del movimiento, adscrito al Hospital Faro del Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán, miembro de la directiva de SOMA, la Sociedad Mexicana para el Estudio de Movimientos Anormales, y a nombre de nuestra sociedad les doy la más cordial bienvenida. Esperamos que se encuentren bien desde donde nos escuchan. Estoy ahorita con un invitado que es el doctor Salvador Velázquez Osuna, neurólogo especializado en trastornos del movimiento, quien es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI y que hizo su especialización en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y que actualmente ejerce en el Hospital Quality de Aguascalientes. Bienvenido, Salvador. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto, un placer. Gracias a Soma por la invitación. Gracias. En este episodio del podcast, entre Salvador y yo vamos a hablar de aspectos generales de los parkinsonismos atípicos. Y quisiera comenzar aclarando un poco que el síndrome, el conjunto de síntomas, de signos que una persona con parkinsonismo presenta, se integra cuando una persona sufre lentitud del movimiento, que esto lo conocemos en medicina como bradicinesia, y al menos una de las siguientes manifestaciones, que son el temblor de reposo. Es un temblor que aparece cuando las manos, las piernas se encuentran en reposo sin realizar alguna acción o movimiento, como por ejemplo cuando las tienen asentadas en la mesa o cuando están colgando de alguna silla. La rigidez, que es un signo que se detecta cuando exploramos a los pacientes o cuando tocan a sus familiares o las personas afectadas, y que es un aumento del tono muscular, y también cambios en la postura o inestabilidad para la marcha, que se conoce en conjunto como inestabilidad de los reflejos posturales. La mayoría de las veces este síndrome, que es el síndrome parkinsoniano, se debe a la propia enfermedad de Parkinson, que esa es la forma más común de parkinsonismo que existe. Sin embargo, algunas veces el paciente presenta rasgos atípicos a la enfermedad de comparativamente con la enfermedad de Parkinson clásica, ¿no? Y esto nos hace sospechar que la persona está sufriendo alguna enfermedad distinta, parecida pero diferente. Es por eso, por lo que el examen clínico, estudios y acudir con un especialista en el área de trastornos del movimiento y la neurología nos puede ayudar a distinguir entre estas formas atípicas de parkinsonismo y la enfermedad de Parkinson clásica. Salvador, quisiera hacerte una pregunta para que nos aclararas un poco más esto del término del parkinsonismo atípico. ¿Qué condiciones son las que clásicamente se asocian a este término y cuándo suele empezar la sospecha, el neurólogo a sospechar, de que se está enfrentando a un parkinsonismo atípico y no a una enfermedad de Parkinson clásica? Sí, Roberto, mira, prácticamente el quehacer de la clínica en la evaluación de los parkinsonismos, un paciente que tiene dificultad de movimiento, como ya lo describes muy bien, empieza desde tratar de identificar por historial una posible causa
Es decir, ya también en episodios previos de Soma se ha comentado sobre otras causas que son fácilmente reconocibles, la ingesta de medicamentos o alguna patología que dañe el cerebro de otra forma. Pero cuando no identificamos eso, siempre debemos entrar o hacernos la pregunta como clínicos si estamos viendo una enfermedad de Parkinson común o la más clásica. Y cuando empezamos a sospechar es cuando en el historial, si nosotros somos quien abordamos de primera vez al paciente, vemos algunos datos clínicos que no son característicos en la etapa temprana de la enfermedad de Parkinson, que también se ha mencionado en otros episodios de Soma, que son los síntomas no motores. Ahí puede uno ya empezar a sospechar que puede tratarse de una enfermedad muy parecida, pero distinta a la enfermedad de Parkinson. Y cuando somos también una segunda opinión en cuanto al diagnóstico y tratamiento de una persona que vive con condiciones o síntomas muy parecidos al Parkinson, vemos que ya es de resaltar la poca respuesta que ha tenido al tratamiento farmacológico, que en los criterios clínicos previamente para la enfermedad de Parkinson se describía como algo espectacular o como una buena respuesta. Entonces creo que es lo primero que resalta, ¿no? Cuando vemos a una persona que no responde al medicamento como debería o que tiene una respuesta parcial o que necesitamos dosis muy altas de medicamento más clásico o más potente para la mejora de los síntomas parkinsonianos, la levodopa, es cuando ya empezamos a sospechar esto. O cuando tiene un historial de síntomas no relacionados al movimiento que no son los más clásicos, y ahí pueden ser diversos, ¿no? Desde problemas cognitivos, problemas de síntomas autonómicos, que ahorita, si me dan su oportunidad, aclararemos un poco más sobre ellos, alteraciones de coordinación o de equilibrio, son los que básicamente nos ayudan a tratar de suponer que estamos frente a un caso de un parkinsonismo atípico. Y son, digamos, son enfermedades muy raras, pero podemos identificar claramente tres, una que se llama parálisis nuclear progresiva, la atrofia de sistemas múltiples, que tiene variantes igual ahí clínicas, y la degeneración córtico-basal, aunque también hay que decir que son enfermedades que cuando no identificamos una causa muy, muy franca, vamos a suponer que tienen una etiología idiopática, por decirlo así, distinta a la enfermedad de Parkinson, y que precisamente esa distinción es la que genera otros síntomas en cuanto a tiempos, mala respuesta, básicamente, o datos que definitivamente no se ven de forma temprana en la enfermedad de Parkinson clásica. Así es, Salvador. Esto es bien importante que lo que mencionas, ¿no? Que estos parkinsonismos en general son raros y ocurren de manera esporádica, es decir, de manera aislada, y es muy raro que ocurran con agregación familiar o que se hereden, sumamente raro de hecho, ¿no? Aunque sí existen ciertos factores de riesgo genéticos que pueden predisponer a padecerlos, pero lo que mencionabas con relación a estos síntomas y manifestaciones atípicas, clásicamente la falta de respuesta a los tratamientos más importantes para tratar la enfermedad de Parkinson clásica, como son los fármacos que tienen levodopa, pensamos que nos estamos enfrentando a ciertas banderas rojas o alarmas que nos orientan para sospechar de que este es un cuadro distinto de la enfermedad clásica, ¿no? También la progresión rápida de la enfermedad, ¿no? Recordemos que el Parkinson es una enfermedad muy, muy lenta, que avanza poquito a poquito a lo largo de muchos años. También algunos síntomas como la escasez de temblor, que tenga una enfermedad muy rígida, que tenga caídas frecuentes desde el comienzo de la enfermedad, son entre muchos otros síntomas, ¿verdad? Y signos, lo que nos puede hacer pensar que estamos ante un parkinsonismo atípico. Salvador, ¿podrías comentarnos un poquito más sobre estas llamadas banderas rojas y cuáles son los signos o los síntomas que pueden ser más orientadores para estas formas atípicas de parkinsonismo? Claro, Roberto, me gustaría aquí dividir, como se ha hecho igual en
en episodios previos de Soma, que han dividido muy acertadamente los síntomas en cuanto a los que son característicos de movimiento y los que no lo son, porque es importante también aquí, el historial nos va a dar eso. En cuanto al movimiento, como bien decías, siempre sospechamos de un parkinsonismo, la persona que se mueve lento, está rígido, pero llama mucho la atención que, por ejemplo, en los movimientos oculares, cuando uno revisa al paciente, tiene dificultad para hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo, que llamamos verticales o sacadas verticales. A veces el paciente no nos va a decir no muevo bien los ojos, pero un dato en el historial puede ser me cuesta trabajo bajar escaleras, o tengo que agacharme mucho para ver objetos que me quedan debajo en el piso o debajo del pecho, que es algo que llama la atención, ¿no? Que personas volteen demasiado o hagan movimientos exagerados de la cabeza, ya puede ser un dato clínico que oriente a que estamos ante otra afección motora. Hay datos igual a la exploración que la enfermedad de Parkinson no debe presentar y que cuando los encontramos, por ejemplo, cuando un médico a los pacientes le revisa los reflejos, la maniobra de pegar con martillito en las rodillas, en los brazos, si esos reflejos están exagerados también llaman la atención, o maniobras que nos ayudan a decir aquí hay una alteración que no debería estar dañada en el Parkinson, como es rascar en el pie o hacer ciertos pellizcos en los dedos de las manos, y que vemos una respuesta normal, llamamos datos de afección de la vía piramidal, médicamente hablando, también sugieren que ahí hay algo extra en la enfermedad de Parkinson clásica. Lo que ya decíamos, la ausencia del temblor, si bien se describe que hasta una cuarta parte de las personas con Parkinson clásico nunca va a desarrollar el temblor, precisamente la ausencia y lo que ya habíamos comentado, la falta de respuesta al medicamento ya hace de una mayor sospecha. O cuando hay un temblor que no es el clásico como lo describiste previamente, ¿no? Que cuando la mano está sin ninguna actividad muscular tiembla más, podemos ver temblores que son muy, muy finos, de muy alta frecuencia, a veces no muy notorios por el paciente, que solo se ven hacia las manos, y que médicamente podemos decir, bueno, esto más que un temblor es una mioclonía. Los cambios en la voz, si bien las personas con Parkinson tienen cambios en su voz que se va haciendo bajita, a veces la persona que habla como deletreando o disártrico, digamos médicamente, también llama la atención que ese es un patrón de voz que no es clásico de la enfermedad de Parkinson. O personas que su fluidez es la que falla, pueden emitir una palabra con buena entonación, con buen volumen, pero tienen que hacer pausas muy marcadas en su forma de hablar. Son de esas situaciones que llaman la atención. La persona que parece que está susurrando o disfónica, es decir, que le cuesta trabajo hablar, así una voz muy, muy, muy sufrida, por decirlo así. O ya algún otro tipo de actividad que nos dicen, bueno, no puedo manejar adecuadamente instrumentos, una cuchara, lápiz, algo así, o que vemos que el brazo es algo muy raro, ¿no? Pero dicen, de pronto el brazo lo traigo atrás, sin problema lo vuelvo a ordenar, ¿no? Son datos de esos que son muy altamente sospechosos. En cuanto al movimiento, la persona también que tiene un problema de dar los primeros pasos, que si bien hay fenotipos de la enfermedad de Parkinson clásica que se reconocen que el congelamiento de la marcha puede ser algo muy, muy temprano, siempre también hace pensar que podemos estar frente a un parkinsonismo, la falta, insisto, de eso de respuesta al medicamento. Las personas que se caen fácilmente o que a lo mejor no se ha caído, pero tienen una dificultad extraordinariamente alta para levantarse desde una silla, salir desde un auto, o que tienen que hacerlo con varios intentos, son situaciones que hacen o como dijiste tú, prenden banderas rojas, pues, señales de alarma para pensar que estamos ante otra enfermedad. Y de los síntomas no motores también se ha hablado en la serie de Soma que hay problemas cognitivos. Si bien en la enfermedad de Parkinson se reconocen esos problemas cognitivos y cuando hablamos de procesos cognitivos o demenciales, nos imaginamos siempre la memoria, hay que resaltar que el problema de los parkinsonismos, los problemas de memoria a lo mejor no son los más evidentes, pero sí la dificultad para hacer tareas que implican una planeación,
una secuenciación de pasos, la velocidad de las decisiones, lo adecuado de esas decisiones, el poder controlar impulsos, son a veces el patrón que sugiere que ahí hay algo más que puede estar marcando diferencia incluso entre el Parkinson y los parkinsonismos. Las personas cuya primera manifestación o motivo de consulta es alucinaciones, en la revisión uno dice, bueno, esta persona alucina, pero también veo datos del parkinsonismo, es un dato muy franco a eso. También ya se ha comentado los problemas de sueño, ¿no? Hay personas que hablan dormidas, patalean, eso a veces es premonitorio o antes de los síntomas de movimiento en la enfermedad de Parkinson. Y cuando ese tiempo es muy prolongado, de incluso hasta una década, uno apoya el diagnóstico de Parkinson, pero cuando es algo que empezó a algunos meses y ya estoy viendo una enfermedad de Parkinson, ya estoy viendo que aparte alucina y que tiene una mala respuesta, ya también me hace pensar que estoy ante una patología distinta. O los datos autonómicos. Aquí recordar para las personas no médicas que el sistema nervioso autónomo son esas funciones que controlan el cerebro, el sistema nervioso, pero que no podemos controlar voluntariamente, es decir, el latido cardíaco, la respiración, el movimiento de los intestinos. Entonces, fallas en ese tipo de sistemas también resaltan y son manifiestas, son como personas que pueden tener desmayos, síncopes, mareos, disfunción eréctil, problemas para controlar la orina, a veces se baja mucho la presión después de comer o acostados tienen ataques de hipertensión. Entonces eso también es un punto de alarma, un dato que indica que estamos posiblemente ante otra patología. Y bueno, también en cuanto a las situaciones de ánimo, ¿no? En Parkinson se describe mucho, ya se ha mencionado igual, datos de apatía, ¿no? Esa falta de motivación para hacer las cosas no debidas a tristeza. Puede orientar, si es igual de forma muy temprana, hacia una enfermedad distinta al Parkinson, pero no sé, también problemas de habla, de saber el significado de palabras, todos esos conjuntos de síntomas que no son relacionados al movimiento, siempre es importante que los médicos los investiguemos sí o sí, o que las personas, a veces, aunque no crean que tenga relación con un problema de movimiento, lo manifiesten, ¿no? Siempre es un buen hábito en toda consulta decir, bueno, algo que haya aparte, aunque no esté relacionado o que usted crea que no está relacionado a esto, y es cuando sale ese tipo de síntomas en el historial de las personas y ayuda a orientar hacia un diagnóstico más preciso. Exactamente, Salvador. Y esto que mencionas de último y que ya se mencionó en otro podcast de Soma en relación a la mención de síntomas que habitualmente los pacientes y los familiares no reconocen como parte de estos parkinsonismos, ¿verdad? Y que son los síntomas no motores. Eso es bien importante porque nos puede dar mucho la clave con relación al diagnóstico adecuado que repercute en el tratamiento y en el pronóstico que puedan tener los afectados. Y como mencionas, recalcar que el tiempo en el que ocurren estas alteraciones en el curso de las enfermedades es clave, ya que hay síntomas que pueden compartir todos los parkinsonismos, ¿no? Pero la temporalidad en la que ocurren es algo muy relevante. Por ejemplo, como decía Salvador, es algo esperado que una persona con la enfermedad de Parkinson, que ya tenga muchos años con la enfermedad, pueda tener problemas con la marcha y caídas, ¿no? Sin embargo, no es algo que se espera al comienzo de ella. O bien algunas alteraciones cognitivas, la memoria, la orientación, la capacidad de tomar decisiones y de hacer planeación de actos. Es bastante frecuente en las personas que tienen enfermedad de Parkinson en etapas moderadas y avanzadas sobre todo, pero en estos parkinsonismos atípicos puede ser algo prominente desde el comienzo, ¿no? Sobre todo en esta variedad que es la parálisis supranuclear progresiva o la degeneración corticobasal, ¿verdad? Quizá mencionar igual que de los síntomas motores, la simetría de los síntomas. Recordemos que la enfermedad de Parkinson en sus comienzos suele ser una enfermedad asimétrica. Aquellos que tienen una enfermedad que comienza muy simétrica desde el comienzo
con muchos síntomas de la postura, ¿no? Lo que le llamamos los síntomas en el cuello, en la espalda o afección axial, suele ser más común en estas formas atípicas de parkinsonismo, ¿verdad? Entonces, Salvador, esto con relación al origen de estas enfermedades, ¿no? Es complejo, ¿verdad? Pero ¿podrías hacernos algún comentario? ¿Qué teorías hay sobre su origen? En algunas palabras, ¿por qué ocurren? ¿Por qué progresan? ¿Nos podrías orientar, Salvador? Es una pregunta sumamente interesante, es motivo de intensas investigaciones actualmente. ¿Por qué? Porque al descubrir un origen o algún factor predisponente, pues seguramente nos llevará a mejores tratamientos, pero es importante comentar que si bien no explican si son la causa o efecto de la misma patología, el acúmulo o la agregación de proteínas que normalmente todos tenemos en nuestro sistema nervioso, el cambio en la estructura de estas proteínas y el acúmulo en algunas células del sistema nervioso o parte de esas células es lo que ayuda para quien estudia o tiene la oportunidad de estudiar el cerebro de una persona posterior a su muerte, a diferenciar con bastante certeza entre patologías de lo que son la enfermedad de Parkinson y las que parecen Parkinson. Es decir, ese acúmulo o ese cambio en la estructura de las proteínas del cerebro lleva un nombre que llamamos o que se conoce como proteinopatías, y que si bien no es 100% exacto, sí ayuda a separar este tipo de enfermedades. Es decir, el acúmulo de ciertas proteínas, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson, el cambio de estructura de la alfa-sinucleína ayuda a distinguirla muy bien de otra enfermedad que podría ser la parálisis supranuclear progresiva, o incluso, aunque no es motivo del tema o no la manifestación principal, un problema de movimiento en la enfermedad de Alzheimer. Es decir, cada una de estas enfermedades se distingue o tiene una proteína que se expresa más en ciertas regiones del cerebro. Es decir, la enfermedad de Alzheimer podemos reconocer que es el beta-amiloide, principal proteína que se acumula en las neuronas, que no se sabe si las lleva a la muerte o es simplemente un marcador de que algo pasó a esas células. Las sinucleopatías, la misma enfermedad de Parkinson, la atrofia de sistemas múltiples, la demencia con cuerpos de Lewy, las topatías que coincide ahí con algo de patología, con la misma enfermedad de Alzheimer, la parálisis progresiva, el síndrome o la degeneración córtico-basal, las demencias frontotemporales. Es decir, la identificación de esas proteínas ayuda mucho para quien estudia el cerebro de esas personas posterior a fallecer, a distinguir esas enfermedades. Es decir, el plan es poder identificar eso en vida, ¿sí? Pero hasta ahorita, insisto, si no es una teoría que explique al 100% el por qué se gestan estas enfermedades, cuando se tenga una mayor certeza que lleva a esas proteínas a cambiar su forma y a acumularse en ciertas regiones del cerebro, se dará un paso gigantesco, ¿no?, en cuanto a poder inferir en tratamientos más eficaces para este tipo de patologías. Entonces, no hay una causa exacta, es multifactorial. La interacción con varios factores en el medio ambiente, sin duda alguna, una susceptibilidad que todos llevamos, es decir, genética, y que eso nos lleve a que nuestro cuerpo responda distinto a cualquier situación medioambiental. Seguramente por ahí va, es decir, es multifactorial. Cuando se identifiquen mejor las causas que llevan a ese cambio en la estructura de las proteínas, seguramente se planearán tratamientos como se hace actualmente para ciertos tumores, ¿no? Es decir, nos va a decir tu información genética, tu exposición a esto va a ser más relevante para ti un tratamiento que para otra persona, pero al día de hoy no hay una causa específica, y sí ayuda el saber que esas proteínas diferencian entre una y otra enfermedad, porque por ahí hay algunos estudios que se pueden hacer de forma temprana para ayudar a identificar lo más tempranamente posible, con el motivo que sea, de investigación, de tratamiento, de planeación, un pronóstico para la persona. Entonces, es importante tenerlo en mente, ese tipo de hallazgos en los cambios microestructurales del cerebro que sean las distintas enfermedades.
Así es, Salvador, no se sabe todavía cuál es el origen exacto, ¿verdad? En general se considera que hay factores ambientales y genéticos, el propio envejecimiento del cerebro que interactúan para que estas enfermedades se desarrollen y progresen, ¿verdad? Y se desarrolle este mal funcionamiento proteico y la pérdida de neuronas, ¿verdad? Quisiera hacerte una pregunta adicional, Salvador. ¿Qué hay con relación a estudios que nos ayudan a corroborar o a descartar alguno de estos parkinsonismos atípicos, ¿verdad? No sé si nos puedas mencionar algunos minutos con relación a la utilidad de los estudios de imagen, si hay algún estudio específico que nos pueda ayudar a diferenciar entre el Parkinson clásico y los parkinsonismos atípicos. Bien, gracias, Roberto. Igual, sumamente interesante este aspecto. Hay estudios que son útiles para diferenciar, por ejemplo, lo que sí es muy, muy claramente una enfermedad de Parkinson, más no son definitivos, de otros parkinsonismos. Es decir, nos puede ayudar a decir, bueno, sí sugiere una enfermedad de Parkinson, todavía quedaría la duda que sea al 100%, pero a lo mejor el que sea algo normal, un estudio de estos nos ayuda a decir, bueno, no estamos tratando con una enfermedad de Parkinson. Son estudios principalmente de medicina nuclear, es decir, la medicina nuclear es inyectar una sustancia que está radiomarcada y que hay equipos especiales para detectar esa señal que da el radiofármaco, y que puede ser a nivel del cerebro o que puede ser en otras estructuras, principalmente a nivel del corazón. Lo que hacen estos estudios es marcar químicos en el cerebro, por ejemplo, para saber si el principal químico que se explica, o al menos que explica la gran parte de los síntomas motores en la enfermedad de Parkinson, está fallando y desde qué punto es, si desde donde se produce. Hay una falla ya que implica y que correlaciona con lo que los hallazgos histopatológicos dicen uno, bueno, si esto es enfermedad de Parkinson, ayuda a decirnos ya está fallando la generación de ese químico, o si ese químico no se está, digamos, recibiendo en partes de ese circuito de movimiento que también puede decir, bueno, no es enfermedad de Parkinson, pero sí tenemos un defecto en que la dopamina no está funcionando. No son muy disponibles en nuestro medio, a mi saber solo en Ciudad de México se pueden hacer, el costo es alto, pero pueden ayudar mucho a hacer una distinción temprana, al menos de lo que no es enfermedad de Parkinson. Y los estudios que pueden hacer igual de medicina nuclear y que a lo mejor son más disponibles fuera del contexto de la Ciudad de México, son estudios de medicina nuclear a nivel cardíaco, es decir, también podemos medir químicos que nos dicen, bueno, esto actúa, o el defecto puede estar a nivel de los químicos dentro del corazón o previo a la señal que da el cerebro hacia el corazón, lo que decíamos previamente, el sistema nervioso autónomo. También un estudio anormal de esos sugiere mucho una enfermedad de Parkinson. El que salga normal nos ayuda a decir, bueno, esto es un parkinsonismo, una enfermedad distinta a la enfermedad de Parkinson clásica. Entonces, son de los tal vez más interesantes en cuanto a la objetividad. Pero volviendo a los síntomas no motores, siempre es útil, por ejemplo, hacer un estudio de neuropsicología inicial, porque la neuropsicología y neuropsicometría nos puede ayudar a distinguir qué fallas tiene cognitivamente una persona, ¿no? Las que son muy sugestivas y de forma tardía la enfermedad de Parkinson clásica, o las que son francamente un trastorno demencial o ya un deterioro significativo para la persona, y qué tipo de... Los neuropsicólogos tienen una alta capacidad de diferenciar entre lo que parece, por ejemplo, una demencia por enfermedad de Parkinson, una demencia por enfermedad de Alzheimer, una demencia frontotemporal. Entonces es importante. Lo de poder estudiar el sistema nervioso autónomo también puede ser útil como un biomarcador o un estudio que nos diga hacia dónde puede estar. Si yo sospecho que es una enfermedad distinta a la enfermedad de Parkinson, no sé muy bien por historial la evolución, la disfunción de la función vesical, la disfunción eréctil, cuando se puede medir sudoración. Son datos que son muy útiles para hacer una distinción temprana, ¿no? Y hablando de estos que no son de imagen, pero que sí involucra
la acción de otros especialistas en otras áreas, no solo es con fines diagnósticos, ¿no? Es decir, también al identificar una falla, estos especialistas nos ayudan a los neurólogos a poder hacer una corrección o al menos limitar la expresión de esos daños, ¿no? Es decir, si sabemos que ya tenemos un déficit cognitivo, los neuropsicólogos también nos pueden ayudar a decir, bueno, de esta forma, con cierta terapia podemos hacerlos menos notorios para el paciente, para los familiares, la famosa disfunción eréctil, los problemas de mantener la presión cuando estamos de pie, que causan desmayos o mareos muy discapacitantes, problemas de no tolerar grandes cantidades de alimentos porque nos hacen sentir mal o hacen sentir muy mal al paciente, los problemas de hablar, ¿sí? Es decir, también ese tipo de estudios, si bien no es un biomarcador estricto, ayuda a diferenciar cuando estamos sospechando de una enfermedad distinta a la enfermedad de Parkinson. Es cierto, Salvador, todo lo que comentas y importante recalcar que todas estas herramientas no sustituyen una detallada exploración clínica por un especialista en trastornos del movimiento, en la neurología. Quizá mencionar que las proteínas en el líquido cefalorraquídeo también están siendo estudiadas para poder tratar de diferenciar estos patrones de parkinsonismos atípicos. Incluso se han hecho en años recientes mediciones de estas proteínas en la piel y en otros tejidos para tratar de caracterizar y poder diagnosticar más adecuada y tempranamente a los pacientes, ¿no? También mencionar de pasada, pues porque los siguientes programas del podcast van a especificar sobre cada uno de los parkinsonismos atípicos, pero estos parkinsonismos atípicos tienen un tratamiento que difiere con relación al tratamiento de la enfermedad de Parkinson clásica, ¿verdad? Y que el pronóstico va a depender de la interacción de un grupo multidisciplinario de especialistas con experiencia, incluyendo neurólogos, terapistas ocupacionales del lenguaje, etcétera, psicólogos, trabajadores sociales y muchos más, ¿verdad? Para llevar a cabo el mejor tratamiento. Entonces, voy a cerrar este podcast agradeciendo nuevamente al doctor Salvador Velázquez Osuna, neurólogo especializado en trastornos del movimiento de la ciudad de Aguascalientes. Él se encuentra en el Hospital Quality de la ciudad de Aguascalientes. Por favor, si tienen síntomas de la enfermedad de Parkinson o de algún otro trastorno del movimiento, recomiendo acudan con un especialista como el doctor Salvador para que puedan tener la mejor calidad de tratamiento. Gracias, Salvador. No, muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación, a Soma por hacer posible esto y por la difusión del conocimiento sobre esta área tan interesante. Hasta luego a todos los que nos escuchan. Que pasen buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Los esperamos en el siguiente podcast de Soma. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página www.soma.org.mx. Hasta la próxima.